Bueno, estimados alumnos del IES Mercado de Comares, en concreto de cuarto de la ESO. Vamos a ver el último tema, que sería el de geometría analítica. El primer punto que aparece en el libro que vamos a tratar es de vectores fijos y libres en el plano. Iremos mencionando cada uno de los conceptos que aparecen y le iré añadiendo recursos que aparezcan en la red y comentarios propios. El primer concepto que aparece es el de vector fijo del plano. Dice: un vector fijo del plano AB es un segmento orientado con origen en el punto A y extremo en el punto B. O sea, si yo tengo aquí un punto A, un punto A y un punto B aquí, esto sería un segmento. Le añado esto de aquí para que se convierta en un segmento orientado y lo que hablamos, lo que decimos vulgarmente, que es una flechita, ¿no? Donde el comienzo es en A y el final es el B, es decir, origen en A, extremo en el B. Esto se le llama, vector AB. En concreto, este vector tiene unas coordenadas. Es decir, igual que nosotros decimos aquí que el punto A tiene unas coordenadas, ¿cuáles serían en este caso? El -3, 2 y el B tiene las coordenadas 4, 5. El vector también tiene unas coordenadas asociadas y serán las siguientes. Mira, si ve el vector AB, podéis observar cómo el vector, para pasar de A a B, ha tenido que desplazarse cuántos cuadraditos y cuántas unidades hacia la derecha. 7. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y cuántas unidades hacia arriba? 3. O sea que podemos decir que el vector AB tiene como coordenadas 7, 7, el vector AB tiene como coordenadas 7, 3. Primera puntualización: no quiero que confundáis un punto con un vector. No es lo mismo, ¿vale? Sí, aunque se expresa a través de dos coordenadas, no es lo mismo un punto que un vector, ¿vale? Sí, aquí tenemos el punto A, todo este elemento, todo este segmento orientado es el AB. Voy a poner otro ejemplo más. Si yo cojo y el punto, cojo uno aquí, el punto C y el punto D, y digo: calcúlame el vector, dibújame el vector fijo CD. Pues el vector fijo CD, si lo tenemos que representar, será lógicamente este vector, el que va desde C hasta D. Y te pueden preguntar: bien, ¿me puedes decir cuáles son sus coordenadas? Pues gráficamente, viendo sus coordenadas, podemos decir: este vector se ha desplazado 4 lugares hacia la derecha, 1 hacia abajo. O sea que el vector CD será 4 positivo,
1 negativo, porque me he desplazado hacia abajo un lugar. Pongo otro, el vector EF. El vector EF, veis como el vector EF, para pasar de E a F, lo que he tenido que hacer es desplazarme 2 lugares hacia la izquierda, por tanto la primera componente será -2 y 2 lugares hacia abajo, ¿vale? Sí, 2 lugares hacia la izquierda y 2 lugares hacia abajo, por tanto sería el -2, ¿vale? ¿Qué vamos a ver ahora? Pues los elementos característicos, sí, de un vector, ¿vale? Un vector se caracteriza por 3 elementos. Uno es el módulo. El módulo, o sea, la longitud de ese vector. Aquí tenéis el vector, el módulo de un vector es la distancia que separa a su origen de su extremo y se representa con 2 rayitas verticales y dentro el vector, ¿vale? En segundo lugar, la dirección. Si la dirección de un vector es la dirección de la recta que pasa por su origen y por su extremo y la de todas sus paralelas. Ahora lo veréis, ¿vale? Pero vamos, es fácil. Un vector pues crea una recta y esa sería su dirección. Y el sentido, dice aquí, es el que queda determinado al ir desde el origen al extremo. Mira aquí, tenemos el punto A y B, ¿vale? Y además esto es movible, esto lo hay de usar GeoGebra. Y ahora ahí pone que es el vector AB, aquí lo tenéis, es el vector AB, el que empieza en A y termina en B. ¿Veis? 4, 3, porque me desplazo 4 lugares hacia la derecha y 3 hacia arriba. Voy a mover esto y lo voy a poner así. El vector AB es el -1, 1, porque me desplazo un lugar hacia la izquierda y uno hacia abajo, ¿vale? Y así puedo manipular fácilmente. Entonces, el vector, mirad la dirección. ¿Veis? Lo dicho es, sería la dirección de la recta que pasa por su origen y por su extremo y por todas sus paralelas. Es decir, que si yo este vector lo pusiera aquí paralelamente a este vector, tendría la misma dirección. Eso se verá más adelante. Ahora, el módulo, mira aquí dice módulo 5. ¿Por qué he puesto este vector? Porque es más fácil de ver que sea 5 unidades. Porque si veis aquí, os lo voy a poner yo en edición después con el vídeo, tenéis 4 unidades horizontalmente y aquí tenéis 3. Entonces, si yo quiero calcular el módulo de este vector, o sea, la longitud, sería una aplicación del teorema de Pitágoras. Y si hace el teorema de Pitágoras, va a salir que este vector tiene módulo, o sea, módulo 5. Es decir, longitud de ese vector es 5. ¿Vale? Voy a poner uno súper simple que se ve sin tener que usar cálculos ninguno. Este de aquí. Este vector es de los simples. ¿Por qué? Porque este es el vector 0,3. Ni a la izquierda ni a la derecha me he desplazado. Por tanto, componente primera 0. Pero me he desplazado hacia arriba 3. A ojo yo puedo ver perfectamente que el módulo de ese vector es 3. Otro vector de los simples. Este de aquí. Este es el vector 2, 0. ¿Por qué? Porque he avanzado 2 unidades hacia la derecha, pero en cambio ni he avanzado hacia arriba ni hacia abajo. Por tanto, el vector AB es el 2, 0. Y su módulo es 2, porque la longitud de este vector, veis rápidamente que es 2. Aquí tenéis el vector AB. Lo voy a poner aquí. Se pone normalmente arriba. AB. Os estoy intentando hacer ver que si yo pongo valores facilitos, vosotros a ojo podéis ver cuáles son las coordenadas, ¿vale? Pero claro, yo tengo que también ver un poquito más allá y ver
y quiero haceros ver que puedo poner cualquier coordenada, ¿vale? Entonces, nosotros podemos sacar una fórmula a partir del teorema de Pitágoras en el cual podemos calcular el vector AB sabiendo las coordenadas A y B, ¿vale? Voy a usar primero, aquí voy a dibujar primero el triángulo para que lo veáis y así lo entenderéis mejor. Mira, yo tengo aquí este triángulo rectángulo, ¿vale? Que lo hemos usado mucho en el tema de trigonometría, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular el módulo de ese vector, quiere decir que si yo supiera cuánto mide este cateto, que este cateto cuánto mide, 7, ¿no? Pero 7, ¿por qué? Sale 7, aparte, si lo hemos contado a ojo, ahí, poco a poco, pero también porque 4 menos 3, porque hemos calculado una distancia, es 7, ¿vale? 4 menos 3 es 7. Y hemos dicho que la vertical es 3. ¿Por qué es 3? Porque 5 menos 2 es igual a 3. O sea, he restado las componentes primeras y he restado las componentes segundas, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular esto, lo voy a poner aquí dentro del dibujo para no confundiros. Si yo lo calculo dentro aquí, si yo calculo el módulo, yo diría por el teorema de Pitágoras, pues el módulo sería, vamos a llamarla esto X, ¿vale? Estoy usando los recursos que sabíamos hasta ahora. Pues tú dices X al cuadrado es igual a, pues 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. X al cuadrado es igual a 9 más 49. X al cuadrado es igual a 58. X es la raíz de 58, que nos quedamos con la positiva hasta una longitud. Y la raíz de 58 sale aproximadamente 7,61 unidades. O sea, que el módulo de AB, el módulo, y se pone con 2 rayitas, ¿vale? Es 7,61 unidades aproximadamente. O sea, que el vector AB es el vector 7, 3. Y su módulo es 7,61. Esto sería haciendo un poquito los cálculos, pues razonando con nuestros conocimientos previos, ¿vale? Entonces, ahora lo que quiero que lo veáis ya de una forma, pues ya general, ¿vale? Entonces, de forma general sería de la siguiente manera. Si yo doy un punto A, que es el X sub 1 y sub 1, sus coordenadas, y un punto B, que es el X sub 2 y sub 2, el vector AB, lo único que hay que hacer para calcular el vector AB es restar la primera componente del punto B, es decir, del extremo, menos la primera componente del punto A, que es el origen, coma la segunda componente del punto B menos la segunda componente del punto A, y ya está hecho. Eso sería el vector AB. Por eso aquí, lo voy a poner aquí abajo, el vector AB, si veis, si resto 4 menos 3 y si resto 5 menos 2, sale el 7, 3, ¿vale? O sea que no invento la rueda, pero yo lo pongo aquí de forma global. Y ahora, ¿cómo calculo el módulo? Pues para calcular el módulo, lo único que tendría que hacer es la raíz cuadrada, ¿vale? Sí, esto de aquí, ¿vale? La raíz cuadrada de las componentes del vector al cuadrado, porque esto era el cateto, en este caso, el que está en la horizontal, ¿vale? Más la longitud del otro cateto
es decir, el vertical, al cuadrado. Claro, en este caso, el vector AB, si veis, lo que te está diciendo es a la raíz cuadrada de 4 menos 3 al cuadrado más 5 menos 2 al cuadrado. Y eso sale, si lo hacéis, 7,61. ¿Qué pasa con esto? Pues que en realidad, lo natural es que yo calcule el vector AB y inmediatamente después diga, pues mira, es que el módulo es la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso sale, pues lo que he escrito, si hacéis las cuentas, 7,61 unidades. Yo no soy muy amigo de escribir esto cuando estoy trabajando con valores. Si fuera con alguna incógnita, eso ya es otro tema. Pero para calcular directamente, con hacer ese cálculo, basta. El siguiente concepto, vector de posición. A ver, un vector de posición es cualquier vector fijo que tenga como origen el origen de coordenadas. O sea, que si yo tengo un vector, ¿sí?, donde este sería su extremo, su origen siempre tiene que ser este. Siempre. O sea, que si yo dibujo este vector aquí, este sería el vector OB. Y como yo he hecho el dibujo, yo soy capaz de interpretar rápidamente cuáles son las coordenadas del vector OB. Y en este caso sería el vector 4, 5. O sea, un vector de posición, su origen siempre es el origen de coordenadas. ¿Vale? Y ¿qué es lo interesante de esto? Lo que aparece aquí, que las coordenadas del vector de posición coinciden con las coordenadas de su extremo. Y aquí viene lo que he dicho en el anterior punto, que es que yo pongo aquí el punto B, que es el 4, 5, pero el punto no es lo mismo que el vector. Sí, este sería el vector OB, que es el 4, 5, que aunque tenga los mismos números, un vector no es lo mismo que un punto. ¿Vale? Sí, esto es el punto B y esto es el vector OB. Siguiente dice, dos vectores fijos no nulos AB, CD son equivalentes cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Yo cojo un vector, el vector este de aquí, el vector AB. El vector AB, su coordenada es el 5 a la derecha, 2 hacia arriba. Sí, en el próximo vídeo ya veréis directamente el vector 5, 2. Y ya vais a saber por qué, ¿vale? El 5, 2, ¿vale? Pues ese vector tiene un módulo que se calcularía, ¿vale? Lo dejo aquí. Tiene una dirección y tiene un sentido, que es que va de A a B, ¿vale? Pues un vector equivalente al vector AB tiene que ser otro vector que represente esa situación. El hecho de decir 5 a la derecha, 2 hacia arriba. Y eso solo puede ocurrir sobre una recta paralela. Por ejemplo, si yo cojo este punto de aquí, voy a llamarle C, ¿vale? Y ahora voy a desplazarme 5 a la derecha, 2, 3, 4, 5 y 2 hacia arriba. Aquí está. Y voy a llamarle D. Y el vector tiene que ir de C a D, porque tiene que tener el mismo sentido, ¿vale? Pues cuando ocurre eso, necesariamente estamos hablando de vectores que se encuentran sobre rectas paralelas, al mismo sentido y, ojo, el mismo módulo. El mismo módulo. Observad que el vector CD, aunque el punto C y el punto D, evidentemente las coordenadas son diferentes respecto a y B, el vector CD es el vector 5, 2, o sea, es el mismo, ¿vale? Es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el AB
coincide en coordenadas con el CD, que es lo que aparece aquí, que tiene las mismas coordenadas. Y por repasar lo anterior, veis, el C es el -1, -1, -2, el D es el 4, 0. Recordad que para hacerlo sin tener que, lo que es el dibujo, perdón, pues se restaba 4 menos -1, 0 menos -2. Y eso sale el vector 5, 2. Y su módulo, el módulo de vector CD, es el raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es raíz de 29 unidades. Raíz de 29, que es 5, aproximadamente 5,39 unidades. Aquí tenéis que añadió el vector EF. Entonces, ¿qué ocurre? Que como realmente todos representan el mismo vector, aunque los puntos no son el mismo, ¿vale? Pues aquí nosotros directamente podemos representar ese vector de esta manera, como el vector U, le ponemos su flechita, sería el vector, en este caso el vector 5, 2. Y ese vector representa a cualquier vector que tenga esa forma, ¿vale? Entonces, en ese caso también se le dice que sería un vector libre del plano. Mira, ahora me he metido en el GeoGebra y voy a dibujar un vector. De aquí a vector, y voy a poner el vector que vaya de aquí a aquí. ¿Veis? Me sale aquí el vector 4, 2. Lo que pasa es que viene en notación vertical, da igual. Observad que si yo resto -2 menos -6 es 4 y 4 menos 2 es 2. Y mirad como aunque cambie, mira, voy a cambiar este vector de lugar, observad los datos que aparecen a la izquierda. El punto A y el punto B va variando, pero en ningún momento cambia lo que sería las coordenadas del vector. El vector sigue siendo el 4, 2, ¿vale? Este sería, por supuesto, ya por hilarlo todo, este sería el vector de posición, porque está el A en el origen. Y ahora, por hacer un último ejercicio, sí que resumo un poco lo que hemos dado. Mirad, aquí tengo estos 4 puntos que voy a colocar en el plano de aquí arriba, ¿no? Entonces voy a seleccionar los puntos A, B, C y D, los pongo. Mirad cómo ahora he tomado la unidad cada 2 cuadritos para que se vea más claro. Ahora me pide que calcule el vector AB y el vector CD. Gráficamente sería estos vectores. El vector AB sería el que va desde A hasta B. Sí, gráficamente sería así. Y algebraicamente sería el vector AB, se resta sus coordenadas componente a componente y sería 2 menos 3 y 2 menos 1. Sale el vector -1, 3, ¿vale? Si miráis, cuidado que con la nueva notación, ¿vale? Con la nueva división de ejes, sí sería 1 para la izquierda, -1, y 3 unidades hacia arriba. Por eso sale -1, 3. Si nos pide el vector CD, nos está pidiendo este vector de aquí. Complicaciones, pues que estamos trabajando con fracciones, pero eso no debería ser a esta altura un problema. El vector CD sería 0 menos 1/3, coma 1/2
menos 2. Y eso es igual a menos 1/3. Y ahora lo hago si queréis la cuenta aquí aparte. 1/2 más 2. Y eso es igual a 1 más 4 partido por 2, que es 5/2. Por tanto, el vector CD sería el menos 1/3, 5/2. El módulo del vector AB y el módulo del vector CD. Pues lo que he comentado antes, si yo ya tengo las coordenadas de los vectores, no tengo que usar la fórmula esa que puse de la raíz cuadrada de x sub 2 menos x1 al cuadrado, en fin, ahora la pondré. No hace falta, porque como tenemos ya las coordenadas, directamente diríamos, pues el módulo del vector AB sería la raíz cuadrada de, me fijo aquí y diría menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso sale 1 más 9, raíz de 1 más 9, que es raíz de 10 unidades. Si queréis poner su aproximación, raíz de 10 es aproximadamente 3,16, ¿vale? Pero que de hecho es mejor poner raíz de 10 ¿vale? Y ahora el módulo de CD sería la raíz cuadrada de, me fijo aquí, menos 1/3 al cuadrado más 5/2 al cuadrado. 1/9 más 25/4, y eso es igual a, como un denominador, 36. Ponemos aquí 4 más, y ahora sería 9 por 25, sería 225, y sería la raíz de 229 partido por la raíz de 36, que lo he puesto así porque es exacta, y saldría raíz de 229 partido por 6, que eso aproximadamente es 2,52 unidades. Mira este ejemplo, me pide el perímetro de ese triángulo que acabo de dibujar, ¿vale? He puesto las coordenadas para no perder mucho el tiempo. Entonces, para calcular el perímetro vamos a usar notación vectorial, ¿vale? Para ello, ¿cómo se va a calcular? En primer lugar, recordar que el perímetro es la suma de la longitud de todos sus lados. Entonces, lo que haremos es calcular cada uno de los vectores en el sentido que nos dé la gana, porque lo que nos interesa es el módulo. Entonces, este sería el vector AB, este sería el vector BC porque empieza en B y termina en C, ¿vale? Y este vector de aquí sería el CA. Pues calculamos los tres vectores, y una vez que lo hemos calculado, hallamos su módulo y lo sumamos. Voy a hacer yo uno y el resto le doy al turbo. AB, el vector AB. Y ahora dejo aquí un truquillo que no me hace mucha gracia, pero bueno, lo dejo aquí. Que sería, para que no os confundáis, porque ahora es AB, pero puede ser cualquier tipo de letra, ¿vale? Entonces, el truquillo es poner aquí B menos A, para que no os confundáis con el orden a la hora de restar, ¿vale? Pero que conste que a mí no me gusta poner esto de aquí. Esto yo lo omito, porque da la sensación como que los puntos se pueden restar. Y los puntos, matemáticamente no existe una operación para restar puntos, ¿vale? Entonces, sería, lo voy a poner aquí entre comillas, entonces. Sería 3 menos menos 3 y 1 menos menos 3. Y eso sale 3 menos menos 3 es 6, 1 menos menos 3 es 4. El vector 6, 4 coincide con el dibujo, ¿vale? Y el vector AB
sería la raíz cuadrada de sería de las componentes del vector al cuadrado y sumada. Sería 6 al cuadrado, ¿vale? Más 4 al cuadrado. Aquí, como no tiene signo, puedo ponerlo así perfectamente. Y sería 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería 36 más 16, que sería raíz de 52. Y ahora la raíz de 52, factorizarlo, 52 es 2 al cuadrado por 13. Como es 2 al cuadrado por 13, el 2 sale fuera y sale 2 raíz de 13 unidades. Aproximadamente eso es 7,21. Sé que muchos, porque ya lo he visto, omití este paso y cogéis la calculadora. No es tan complicado, no vayáis a lo cómodo. Es mejor que vayamos repasando cosas que hemos dado, conceptos que hemos dado y operaciones en este curso. Voy a hacer lo mismo para el BC y para el CA. Aquí tenéis calculado los 3 vectores con los 3 módulos. Por favor, tened cuidado mucho al restar las componentes. Es verdad que para el módulo, si restáis, por ejemplo en el caso del CA, si restáis AC, C menos A en vez de A menos C, el módulo va a salir el mismo, ¿vale? Lo que va a salir es el vector opuesto. El módulo no va a cambiar, pero el vector sí es distinto. Entonces, en este cálculo no, pero en otros cálculos puede ser un error fatal, ¿vale? Y ahora, el perímetro es 2 raíz de 13 más raíz de 26 más raíz de 26. O sea, 2 raíz de 13 más 2 raíz de 26. Y eso no se puede juntar, ¿vale? Porque no son radicales equivalentes. Y eso sale aproximadamente 17,4 unidades. Pues ese sería el perímetro que tiene este triángulo. Fijaros detalle que no he pedido el área. Y el área es porque dependiendo del triángulo, la altura es más complicada de hallar. Entonces, nosotros ahora mismo podemos calcular la altura si fuera el triángulo rectángulo, ¿vale? En ese caso sí podemos calcular fácilmente la altura. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros no tenemos herramientas para calcular la altura fácilmente, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en un próximo vídeo. Espero que hayáis enterado y hasta otra. Hasta luego.